Bueno, el día de hoy hubo un encuentro cercano del tercer tipo. La verdad es que muy extraño, hablando de cuestiones bizarras, ¿no? Norma Piña se reúne con Gerardo Fernández Noroña, así por increíble y extraño que parezca. Y es que hoy hubo un evento en donde se fue a un aniversario, no tengo muy claro de qué fue, un bicentenario de algo. Y bueno, Norma Piña fue a la casona de Xicoténcatl, que es otra sede del Senado. Y llegó también, obviamente, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y de esta manera, en este aniversario de algo, no sé de qué sea, a ver si la producción me lo investiga. De esta manera, pues Gerardo Fernández Noroña presentó... Son los 200 años del Senado. 200 años del Senado. Son 200 años del Senado, sí. Ah, bueno. Ok. Bueno, pues llegó ahí Norma Piña. ¿Pero no llegó alguien del Poder Ejecutivo? No. Fíjate que estuve viendo algunas imágenes y no vi a nadie del Poder Ejecutivo. No llegó Rosa Isela, sí, que era pues la que debía haber llegado, ¿no? La secretaria de Gobernación. Es interesante porque llegó el Poder Judicial. Y bueno, de esta manera fue creo que muy generosa, demasiado generosa presentación de Fernández Noroña a Norma Piña. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita. En el Presidium. De esta manera es un honor recibir su visita. Bueno, también lo que se comenta es que hubo una reunión de 30 minutos entre Norma Piña y Gerardo Fernández Noroña. Para que sea muy claro. Y en la salida, Gerardo Fernández Noroña habla de que hay una especie de acuerdo, que supongo que es lo que tomaron el día de hoy, para que a pesar de que se estén dando con todo, bueno, haya un diálogo, que exista un diálogo entre los poderes en medio de la guerra. Bueno, pues si finalmente los alemanes nazis con los aliados había diálogo, bueno, pues también aquí se vale. Vamos a escuchar a Noroña. Para que sea muy claro, hay un acuerdo de, aún en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición de nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia. Vamos a ver si se... En un principio, ¿quiénes pactaron este acuerdo? Ya lo dije, que ha habido un diálogo permanente de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de nuestro líder de la mayoría, Dan Augusto López Hernández, y de un servidor. Oiga, Entonces, bueno, hay una especie de mesa de diálogo, más que de diálogo, de acuerdos, ¿no? De Rosa Isela, Adán Noroña y, supongo yo, Norma Piña, y tal vez uno que otro ministro por ahí perdido. Acuérdate que hace como unos 4 días, el propio Noroña dijo que iba a buscar a Norma Piña a través del teléfono rojo, ¿no? Este sistema cerrado de comunicación al más alto nivel, y que le marcó y que no le contestó. Y que dijo, bueno, pues seguramente no están trabajando en la tarde. Fue el día que Norma Piña salió con los trabajadores, ¿no? Y que dijo, se va a posponer el paro, va a seguir de manera indefinida, y hasta le acabaron gritando, ¿no? Fue ese mismo día, o sea, sí estaba Norma Piña trabajando y no le contestó. Y no solo eso, después dijo, bueno, igual y después le marco. Pero, Nacho, ¿tú qué haces cuando escuchas eso? Pues regresas la llamada, ¿no? O sea, me está buscando el presidente del Senado, pues le voy a marcar. Es una atención mínima, ¿no? También de la propia Norma Piña a Noroña, pero obviamente no lo hizo. Y el mismo Noroña lo dijo, no he podido hablar con Norma Piña. ¿Para qué? Porque pues quiero pedirle que me entregue ya lo que se tiene que entregar por parte del Poder Judicial. Entonces, el día de ayer Noroña también, pues aunque está la lógica del no juicio político, que es una lógica que ayer ya discutimos bastante, cuando menos dijo que están documentando todo, que la 4T y a él en el Senado está documentando todo, y que dijo, bueno,
hasta el momento, vamos a decirlo así, todavía están en un nivel tolerable de ilegalidad, ¿no? O sea, también los términos que utilizan. Pero bueno, dijo... O sea, no han declarado inconstitucional la Constitución. Exacto. Entonces, cuando llegue ese momento, si llega ese momento, ya tenemos la carpeta, ¡fum!, y la vamos a sacar. Y ahí sí se puede venir el juicio político. Entonces, yo creo que en esta lógica, Norma Piña acepta la invitación para ir al Senado, con el riesgo de que eventualmente pudiera terminar abucheada, porque ese era un riesgo, obviamente, ¿no?, entre los senadores de la 4T. Y bueno, con la intención de tener estos acercamientos, lo cual puede ser una buena noticia, porque también ya hay una realidad, Nacho. Norma Piña ya perdió el control de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y es un problema porque ya no los puede meter a trabajar otra vez. La única manera de meterlos a trabajar otra vez es enterrándose ella solita en esta ilegalidad, que es anulando la reforma al Poder Judicial. Si ella no anula la reforma, los trabajadores no van a regresar. Entonces, ella solita se encerró, y yo creo que ahorita también ya las opciones se le van reduciendo a la propia Norma Piña. Entonces, pues vamos a ver si sirve de algo, ¿no?, esta visita al Senado. Pero bueno, sí es una foto inimaginable hace unas cuantas horas, ¿no? Ahí Sí, Norma Piña sentada junto a Gerardo Fernández Noroña. Sí, y la verdad es que ¿cuánto nos habíamos ahorrado? Y ellos también. Si Norma Piña se hubiera parado ese día que hablaron a Obrador, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Todos hubiéramos ahorrado todo esto que estamos hablando. Pues sí, pero es un símbolo de la actitud en Piña, no nada más es el hecho en sí, es todo lo que hay atrás, ¿no? Que es lo que ha hecho desde que se sentó ahí en la presidencia de la Corte. Bueno, fíjate que a pesar de todo esto, a pesar de esta foto y que un diálogo, lo que es lo que hizo la mano derecha de Norma Piña, por eso tampoco hay que confiar mucho en ellos. Vean, acaban de admitir una controversia constitucional del Estado de Guanajuato en contra de la reforma judicial. Esta es la primera vez en la historia del Poder Judicial de la Federación que la Suprema Corte acepta una controversia constitucional para invalidar una reforma constitucional. Digo, de ese nivel estamos hablando. Nunca había sucedido. Y la mano derecha de Norma Piña, González Alcántara Rancá, ya lo hizo. Mientras estaba abrazando a Norma Piña, diciendo, qué un honor que estés conmigo. La mano derecha empieza a cometer estas tremendas ilegalidades. Aparte es raro esta situación, porque vamos a suponer que esta controversia camine y te digan, efectivamente, por esta controversia que promueve Guanajuato, el Estado de Guanajuato, que por cierto fue Diego Sinué, en su último acto de gobierno, metió y firmó esta controversia, que quede claro. Bueno, ¿sabes qué pasaría? No se tumbaría toda la reforma judicial, únicamente al Estado de Guanajuato. No, bueno, eso sería... Imagínate, sí, no. Si la Constitución, lo que están haciendo es que, vamos a suponer que quede la Constitución de la República, va a quedar dividida en dos, una para Guanajuato y otra para el resto del país. De ese nivel es el absurdo de todo esto que está pasando. Pero bueno, a pesar de eso, efectivamente, González Alcántara Carrancá, la mano derecha, aceptó la controversia de Guanajuato cuando, por eso que estoy comentando, debía haberla rechazado. Bueno, realmente se la tornaron, Nacho, pero es que esta es la mafia de Piña y Alcántara. Alcántara es el brazo derecho, es como el vicepresidente de la Corte. Él impulsó a Norma Piña a la presidencia, pues además de ser un gran traidor a la 4T y al propio presidente Obrador, porque él lo postuló el presidente, pues ha sido uno de los grandes artífices también de esta política de choque desde la Suprema Corte. Y qué curioso, Nacho, que el tema, por ejemplo, de la consulta ahora sí que más importante en el aspecto o en la estrategia legal, le cae a Alcántara, ¿no? Que es la que terminó avalando la Suprema Corte. Y ahora, qué curioso que de todos los temas, ahora también le cae a Alcántara esta controversia de Guanajuato. O sea, parece que no hay otros ministros en la Suprema Corte, ¿no? Entonces, a Alcántara le caen los casos más emblemáticos y ahora le cae esta controversia constitucional que, como dices tú, la presenta Diego Sinué,
su último acto de gobierno, además también Guanajuato, que lo que menos puede andar presumiendo es su logro en tema de impartición de justicia y seguridad. Pero, pues bueno, ahora tendrá que ser procesada. Y ahí hay pues lo que están buscando en el Poder Judicial, Nacho, es ver qué ángulo agarrar para justificar la anulación de la elección. Está pues el tema del artículo 11 del reglamento, que es el que señala que la Corte tiene que defender la independencia del Poder Judicial. Eso es lo de la consulta, ¿no? Está esta ahora controversia constitucional, que es declarar inconstitucional el artículo. Este es otro argumento que también es el que se está impulsando, y así van sacando pues un argumento por aquí, un argumento legal por acá, otro argumento legal por allá. Por ejemplo, Diego Valadez, ya ves que ayer lo citó la presidenta Claudia Sheinbaum, dio una entrevista con Aristegui y dijo, no, a ver, espérense, a ver. Sí, yo dije eso de que no se puede echar atrás una reforma constitucional, porque no puedes decir que es inconstitucional la Constitución, pero no crean que está resuelto. Dice, también se puede impugnar el proceso, y si se impugna el proceso y la Corte no la avala, entonces no hay reforma, ¿no? O sea, ya cada quien tiene su estrategia, y ya también se impugnó el proceso en la Suprema Corte. Entonces, como que están metiendo todas las ideas, todas las propuestas, y pues a ver cuál de ellas camina. Pero es un hecho que le están echando gasolina al fuego, porque no han permitido, Norma Piña no ha querido más bien frenar ninguna de estas acciones legales en contra de la reforma. O sea que algo se traen entre manos, algo traen por ahí, y pues yo creo que más bien Noroña tiene que tener bien a la mano esa carpeta que dice que tiene con las pruebas para el juicio político. Bueno, también fíjate que está pasando algo raro con la reforma al Poder Judicial. Van a reformar la reforma al Poder Judicial. Y es que hay una contradicción en estos momentos, porque cambiaron un artículo en la Constitución que contradice otro artículo de la Constitución. Significa que tiene que haber una adecuación, no muy fast, pero sí algo fast. Eso lo señala Ricardo Monreal el día de hoy. Vamos a escucharlo. Impreparadas o personas sin capacidad. ¿Pero con cuál artículo se va a elegir al presidente de la Corte? ¿Con el 94? Es que eso lo vamos a resolver pronto. Entonces, ¿reformarían la reforma? Por eso, con una reforma a la Constitución aclarando eso, se va a hacer. Se está viendo, se está haciendo eso. Se está en estudio ahorita, Enrique. Estamos viéndolo en un grupo de trabajo, porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo. ¿Reconocen que se equivocaron? Reforma constitucional. Dicen que la presidencia de la Corte se va a definir quien tenga depende del número mayor de votos. Sí. Pero en otro artículo que no modificaron, no derogaron, dice que la presidencia de la Corte se va a definir internamente, o sea, dependiendo los votos de los ministros de la Corte, ¿no? En el viejo esquema actual. O sea, no lo derogaron esa parte. Entonces ahí es donde, y yo creo que por ahí va a haber varias contradicciones todavía. Entonces va a venir una reforma a la reforma, ¿no? Aún así, no creo que sea terminar. Finalmente tiene las 2/3 partes, y esto es evidentemente corregible, pero no dudo que haya ese tipo de cosas. Finalmente también es una reforma muy profunda, y bueno, son muchas leyes que también hay que modificar, y bueno, pues la verdad es que pues esas cosas eran evidentes que iban a suceder. Como se dice, ¿no? Armonizar la Constitución. Eso es lo que también han dicho desde la oposición, y parece ser que hay cuando menos este artículo que va pues en contra de lo que dice la reforma al Poder Judicial. Pero pues como lo dice Monreal, pues no es nada del otro mundo, se corrige lo que se tiene que corregir y tan. Incluso después de este proceso electoral, Nacho, yo creo que se van a corregir varias cosas, porque una cosa es la teoría, la visión que comparte el presidente, que se plasma en esta reforma, y otra cosa ya va a ser la práctica. Ya la organización del INE, el manejo también de los circuitos. Yo sigo insistiendo, para mí lo he dicho desde el primer día, no es algo nuevo,
Para mí son muchos nombres, son muchas propuestas. Yo creo que los poderes deberían de elegir o presentar cuando menos o a lo mucho 3 propuestas cada uno. Ya tendrías 9 candidatos para cada cargo. ¿Para qué? Para que los ciudadanos podamos conocer a esos 9 candidatos y tengamos un mayor conocimiento de cómo votar. Porque si tienes muchos nombres, pues hay muchos que pues ni te vas a enterar, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que eventualmente también se tiene que ajustar, pero tiene que darse el proceso. Aquí lo importante, y es también lo que he dicho, el primero es el más difícil, porque es la primera vez que haces, es la primera vez que el INE va a organizar la elección al Poder Judicial, que se van a instalar las casillas, que se va a capacitar a los funcionarios de casilla, van a hacer boletas nuevas, distintas, el llenado es distinto, no se sabe si va a ser por nombre, si va a ser por número, etcétera, etcétera. Son muchos elementos que van a darse por primera vez. Y de esa elección yo creo que se va a aprender y se van a hacer algunos ajustes también a lo que es la práctica, ¿no? Que cómo hacerlo más fácil y tomando en cuenta que hay mucha gente que no sabe leer o que tiene debilidad visual, que no sabe escribir, que no sabe contar. En México hay muchas realidades que también hay que tomar en cuenta y yo creo que eso en la boleta no se refleja. Desde mi punto de vista. Para mí ese es el gran factor que se debería de ajustar, pero pues se puede ajustar, o sea, se viene la elección y hasta el 2027 viene la segunda elección. Y ahí incluso va a haber más participación porque estará empatada con la elección intermedia, es natural. Entonces, pues con que se eche a caminar la maquinita, Nacho, y ya en el camino se van ajustando las tuercas y pues bueno, lo importante es mostrar este ejemplo a nivel mundial de que puede haber otro modelo de selección de los impartidores de justicia. Bueno, fíjate que en otro tema se le está comentando también a Norma Piña la cuestión, porque hoy sacan una versión que podría dar vueltas muy, muy interesantes. Y lo saca un reportero de Nota Roja, conocido de MBS, se llama Carlos Jiménez. Denuncian abuso sexual dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, el acusado es un ex colaborador de Genaro García Luna que se llama Ricardo Márquez Blas, coordinador de fortalecimiento institucional, que es una especie de que ve la seguridad y la logística de los ministros. Una subordinada lo acusa de atacarla sexualmente en su oficina. Dio detalles, día, lugar, hora. La Fiscalía Capitalina indaga. Y esto es interesante precisamente porque, bueno, es algo nuevo, es un expediente abierto, una causa penal totalmente distinta al tema de la reforma del Poder Judicial, pero que impacta directamente con la mano derecha también de García Luna, de Norma Piña, que también es mano derecha de García Luna. Incluso este funcionario fue denunciado por el propio expresidente López Obrador en su momento, cuando revelaba cómo había Genaro García Luna metido a un montón de gente allí alrededor de Norma Piña, y él finalmente es parte de esta estructura. Pero con este nuevo escándalo y ya denuncia penal, pues podría acabar deteniéndolo y bueno, podría esto acabar pues exponiendo más cosas, ¿no? Y presionando evidentemente a la ministra presidenta de la Corte. En fin, este es algo interesante que surge de la nada, pero pues como sucedió con ¿cómo se llama? El de Morelos, Ulises Carmona. Uriel Carmona. No, a fin y a cabo, la Fiscalía Capitalina tiene una acción muy fuerte después contra este tipo de asuntos y expedientes. Sí, y pues son funcionarios que no tienen algún fuero o alguna protección adicional, o sea, simplemente se avanza en la investigación, se obtiene la orden de aprehensión y pues se puede ir a detener al presunto responsable. Y pues bueno, obviamente pues se sienten intocables porque son cercanos a la propia ministra, son del grupo de Genaro García Luna, y bueno, la realidad es muy distinta, ¿no? Que pueden acusar persecución política y todo esto, claro que sí. Lo que decíamos ayer, le van a decir a la 4T autoritaria, claro que sí, ya, en todo momento, si se mueven para adelante es autoritario, si se mueve para atrás autoritario, a la izquierda para autoritario, a la derecha autoritario. Lo que haga la 4T es autoritario. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría y se puede hacer lo que se puede hacer con la mayoría.
Y para ellos eso es autoritarismo, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, preocuparse mucho por estos términos realmente no vale la pena. Más bien es como lo ha dicho el propio Noroña y también la presidenta en su conferencia. Aquí es hacerle caso a lo que dice la mayoría que nos puso en esa posición de poder cambiar la Constitución, las leyes y todo lo que se necesita para ya dejar las bases bien firmes para el desarrollo económico y social del país. Eso es. No es autoritarismo, es cumplir el mandato ciudadano. Si quieren ver el autoritarismo del pueblo de México, eso sí.